soy un hipster que no lo vio. Pero ¿cómo no la viste, boludo? Porque Todo a mí, el mundo yo, vio. yo soy rebelde. Entonces, Fue un fenómeno más grande que el Mundial a mí- de Qatar, boludo. Si a mí me decís, Game of Thrones. si a mí me decís, no, eso lo tenés que verlo, generás en mí el Mirá. efecto contrario. A mí me regalaron esta remera. Sí. Es de los Lannister, que son una de las casas de Game of Thrones. Tipo un clan. Claro, uno de los clanes de Game of Thrones, que no es el bueno justamente, pero bueno, igual todos los clanes de Game of Thrones tienen algo, ¿viste? Es una historia medieval fantástica, muy buena, muy buena. Muy recomendable además si te gusta la política, ¿viste? Sí, me dijeron eso, mucha rosca, mucha traición. Sí, de hecho, mucha hasta, traición. ¿sabés? Hasta Cristina en un momento decía que estaba full con Game of Thrones. Es más, yo en realidad empecé a escuchar Game of Thrones por las columnas de Clarín contra Cristina, que se leían, pero yo siempre leo todo. Y Que hasta decían la cosa que- más gorila leo. Y decían como que veían alguna emulación de su juego y sus maniequeos con lo de Game of Thrones. Totalmente, y bueno, porque se presta mucho para ese análisis. Mira, yo te iba a contar una anécdota. George R.R. Martin se Ok. basó en la obra de Tolkien. Ujú, De Tolkien, del Señor de los Anillos, ¿viste? El autor. sí. Que además es un chabón que peleó en la Primera Guerra Mundial. Tiene una historia interesante para contar también. Y Tolkien se basó en la obra de Shakespeare. O sea, por ejemplo, hay una anécdota de Tolkien de la obra Macbeth, que en un momento en Macbeth hay una profecía que le dicen unas brujas que él no puede ser eliminado por ningún hombre nacido de mujer. Esa es una de las profecías. Y otra de las profecías es que un ejército de árboles lo iba a atacar, ¿viste? Ujú. Lo de ningún hombre nacido de mujer lo toma Tolkien para una cosa con Nazgûl. Después, si hay frikis ahí comenten. Pero lo de los árboles, Tolkien se lleva una decepción porque al final no eran árboles, era el ejército de Danton que para camuflarse venía con ramas. Entonces Tolkien dice, me cagaron, boludo. Yo estaba queriendo ver una obra fantástica, una obra de teatro, aparte el chabón era muy fantasioso y me cagaron. ¿Cómo que no era un ejército No de es el árboles? palo de Shakespeare ese. Claro, ese es Tolkien. Claro, por eso iba a haber una cosa, pero ese no es el palo de No Shakespeare. es el palo de Shakespeare Shakespeare. son las pasiones humanas, Totalmente. más que las grandes cosas así. Bueno, entonces de alguna manera Tolkien agarra esa idea del ejército de árboles, ¿no? Y crea los Ent, que son, viste, esos árboles que de verdad son árboles que vienen. Y bueno, Tolkien escribe una obra que... Estás dando un insumo para decir cosas en una sobremesa muy, muy importante. O sea, ahora después de escuchar esta Resistencia Online vas a poder ir después de una sobremesa y decir, ¿vos sabés que Tolkien se basó en Shakespeare? Totalmente, bueno, y George R.R. Martin se basó en Tolkien, pero ¿cuál es el problema de Tolkien? Que Tolkien, viste, hay una guerra entre el bien y el mal, está Sauron, ¿no? Que está en el lugar oscuro, que crea a los orcos, ¿no? Hay toda una guerra tremenda, donde por el control de la Tierra Media, por el control de ese continente, ese país, porque el tipo se inventa todo un mundo, idiomas, razas, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, gana el rey bueno y vivieron felices para siempre. Y George R.R. Martin dice, no, ¿cómo vivieron felices para siempre? Ahí empieza el problema, dice. Claro. ¿Qué política de impuestos tuvo Aragorn? ¿Qué política de alianzas tuvo para mantener la paz en la Tierra Media? ¿Exterminó a los orcos que quedaron varados en la montaña? ¿O los integró de alguna manera a un modo de vida diferente y democrático? Claro, es como que dice, no, es como si vos me hubiese terminado la historia argentina cuando terminó lo de unitarios y federales. No, ahí recién arrancó. Totalmente, totalmente. El tipo mete la política a la historia fantástica. Eso es lo interesante. Y además, además que obviamente lo hace con una sutileza, con una precisión y con un entendimiento de cómo es la mecánica de la lucha por el poder. Y con muchos desnudos, ¿no? También. Bueno, mira, Hay muchos desnudos. yo te iba a contar. A mí cuando me recomendaron Game of Thrones, en realidad yo en ese momento estaba viendo la serie El Puntero, que para mí tiene el mejor actor de la Argentina, que es Julio Chávez, que me parece un actorazo. Total. Bueno, estaba enganchado en El Puntero y todo el mundo estaba meta Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿viste? Muy a full. Y en ese momento me acuerdo que vi un poema de poesía slam, de poesía urbana, que retrataba muy bien lo que uno siente cuando conoce Game of Thrones, ¿viste? Yo estudiaba actuación en ese momento, estaba en el Yuna, y un amigo me dice, viste, che, boludo, mirate Game of Thrones, está tremendo Claro, Game of Thrones. a mí eso me ahuyenta. Tenés que verlo. Me Bueno, expulsa.
yo le preguntaba, ¿pero por qué tengo que ver Game of Thrones? ¿De qué se trata Game of Thrones? Me dice, ¿no? Guerra, medievalismo, sexo, violencia y tetas. Muchas tetas. Quizás demasiadas tetas, me dice. Quizás demasiadas, sí. Obviamente me dio curiosidad por la trama, ¿no? Sí. Bueno, llegué, qué sé yo, puse Flow, mi viejo tenía en ese momento Flow, o no me acuerdo si lo vi en Cuevana. Bueno, pongo Game of Thrones, que yo a ver qué onda esto de Game of Thrones. Bueno, sí, te decapito en nombre del rey con muchos títulos, ¿viste? Lobitos, qué lindos, lobitos. Qué sé yo, sí, mirá un zombie, wow, qué buenos efectos. De repente empieza a llegar al final el capítulo, ¿viste? Se pone todo más misterioso, más turbio. De repente, ¡no, boludo! El rubio se está agarchando a la hermana. ¡No, boludo! Tiró al pibe por la ventana. Boludo, qué buena serie. O sea, termina el primer capítulo y esa es tu reacción. Te volvés loco. Te volvés loco. O sea, después no puedes parar de leer hasta el final la novela de Game of Thrones. Y que tiene muchos paralelismos con... bueno, en el caso del incesto, en el chat podrán encontrar algún paralelismo con algún político argentino, no voy a decir quién. Ok, porque para que no nos baneen. Pero para más allá del vicio y de lo bueno que está, porque George R.R. Martin lo que tiene es que retrata con mucho realismo y con muchas anécdotas la lucha por el poder. Ese es como la idea o el disparador de o sea, podés de pensar cambiar un poco. orco por un gobernador del PJ, por ejemplo. Exactamente, no hay orcos en Game of Thrones, hay personas, pero bueno, hay un poco de magia, ¿no? Pero Podés de alguna cambiar manera- un clan por una facción de Juntos por el Cambio. Totalmente, totalmente. Y podés cambiar a uno de incesto por un... Pero además lo que de tiene los que es ya sabemos que no es podemos que decir. todo es impredecible. Todo es completamente impredecible. O sea, vos no sabés si el personaje va a morir, va a vivir, va a gobernar, no va a gobernar, va a ganar o va a perder. Nunca sabés nada de lo que va a pasar. ¿Y qué pasa en la política argentina ahora? ¿Sabemos qué va a pasar? No tengo muchas hipótesis. Tenemos hipótesis, tenemos especulaciones, hacemos sondeos, pero no sabemos qué puede llegar a pasar. Mirá, hace un año, por ejemplo, cuando había sondeos o más o menos... Bueno, hace un año y medio, 2, cuando fueron las elecciones de mediano término, como que todo estaba más o menos encaminado para un lado. O sea, todos decíamos, bueno, qué sé yo, Larreta va a ser el próximo presidente, el gobierno va a perder, pero más o menos tenés una elección dividida en dos, hay dos grandes coaliciones. Bueno, hoy todo ese escenario está completamente destruido y lo que hay es una sucesión, una lucha por la sucesión en cada una de las dos coaliciones de gobierno y un escenario completamente de incertidumbre donde tenés 3/3, pero 3/3 que son completamente móviles, ¿no? No solamente lo dicen las encuestas, también Cristina Kirchner da cuenta de esta realidad de los 3/3. Bueno, ¿qué pasa si el escenario de fragmentación no es todavía más fragmentario de lo que ya se presupone como fragmentario? Hace una semana, cuando fue el acto de Cristina Kirchner, nosotros esperábamos que se ordene, ¿viste? Como que hubo una pequeña expectativa de que la vicepresidenta iba a ordenar de alguna manera la interna del peronismo. O sea, esa era la expectativa con la que la gente se movilizó a la plaza, se fue, se bancó la lluvia y esperó. Y sin embargo, hoy hay más incertidumbre que certezas. ¿Por qué? Porque la escenificación de poder del kirchnerismo al otro día ya fue cuestionada con la reafirmación de la candidatura de Scioli, con la lucha por la sucesión en el propio kirchnerismo, porque Guado de Pedro de alguna manera es un candidato que cumple con dos de los requisitos que uno podría decir, bueno, es un buen candidato dentro de lo que puede aspirar el peronismo en este contexto, ¿no? Está cercano a Cristina, que es la que tiene los votos, y es un candidato que de alguna manera puede defender ese relato de lucha por los derechos humanos y de progresismo, que es lo que quiere salvaguardar, como decías vos en tu editorial del último stream. Claro, recordemos para quienes no sepan que Guado de Pedro es hijo de víctimas del terrorismo de Estado. Y fue parte de la agrupación Hijos, o es parte y demás. Totalmente, pero bueno, en ese sentido se expresa más bien como en mi opinión es una candidatura defensiva, porque digamos eso que uno obviamente reivindica, ¿no? De esa tradición de lucha, de los organismos de derechos humanos, de alguna manera también sirve como escudo moral
a un kirchnerismo que una de sus banderas que ha levantado es la lucha por los derechos humanos. Pero es un escudo progresista en el marco de que ha sido parte de un gobierno que viene de destruir las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Sí, en ese sentido podríamos leerlo como medio una guachada. Y sí, totalmente. Y además, Cristina, en el discurso, digamos, una de las definiciones que dio, no dio demasiadas definiciones, está bien, habló de geopolítica, el problema del litio, pero dijo básicamente dos cosas. Que había que renegociar la deuda del FMI porque no se iba a poder pagar, lo cual lo planteó más como una fatalidad que como una política. O sea, dijo, bueno, firmamos un acuerdo impagable y no vamos a poder pagarlo. O sea, eso significa que sea cual sea el gobierno que venga va a tener que rediscutir la deuda con el FMI, ¿no? Porque digamos, si vos no lo podés pagar, no lo podés pagar. Qué sé yo, en el 2001, después de la rebelión popular que tiró a de la Rúa, Rodríguez Sá declaró el no pago de la deuda externa. Un tipo del PJ de derecha. Y ni siquiera está planteando Cristina el no pago de la deuda externa, está planteando la renegociación. Ahora, ese discurso lo dio adelante de Massa, que es quien en este momento está negociando con el FMI. Obviamente, la renegociación va a ser cuando vos tengas que pagar los vencimientos, ¿no? No vas a plantear una renegociación ahora cuando te tienen que largar los swap, etc. Pero igual los adelantos de deuda de la renegociación que hicimos con respecto a Macri. Los 10.000 palos. Pero igual esa plata va en contraprestación a un ajuste fiscal y a ciertas condiciones que te pone el FMI. O sea que la renegociación empieza ahora de alguna manera. Si vos querés empezar esa renegociación, tenés que utilizar las cartas que tenés en tu mano. Y el kirchnerismo básicamente tiene dos. La movilización, que es lo que escenificó con la plaza llena de militantes, y la candidatura de Cristina. ¿Qué es lo que dijo que no? Son los dos dragones de Daenerys en Game of Thrones que no los utiliza, que no los quiere utilizar, porque el esquema ontológico, o sea, la esencia del kirchnerismo, como muchas veces también hemos tratado de interpretar acá, es la reinstitucionalización. No es la lucha emancipadora para transformar las condiciones de existencia de la clase trabajadora, ¿no? Hay una frase que acá me anoté de uno de los personajes, Littlefinger, que es uno de los consejeros del rey, que dice, las alianzas se hacen con nuestros enemigos. Claro. Las paces se hacen con el enemigo, no se hacen con un aliado, ¿no? O sea, la paz la haces con alguien con quien estás en guerra. El problema es que si esas alianzas son en función de un movimiento de contención en lugar de un movimiento transformador, bueno, terminan atando de pies y manos a la clase trabajadora para poder luchar por su verdadera emancipación. En ese sentido tenemos un peronismo que escenifica una candidatura defensiva también por otro factor. Si el peronismo se estuviera preparado para ganar las elecciones, o sea, si los dirigentes peronistas verían la posibilidad de ganar las elecciones, se estarían apuñalando por ser candidatos a presidente. O sea, el hecho de que Massa ya esté hablando de que va a jugar de senador en provincia de Buenos Aires, ya te da un indicio que es el termómetro del oportunismo político, Massa. Tal cual, es así salgamos tercero, yo y un grupo de los míos entra. Bueno, el hecho de que Kicillof, ya lo hemos dicho varias veces, el hecho de que Kicillof se juegue a la reelección en provincia de Buenos Aires, ya te da otro termómetro político de decir. Y además el hecho de que el kirchnerismo no haya logrado ordenar y el albertismo, como decimos con sus características de armador, termina ahí jugando un papel. El albertismo, también hay que decirlo, hay que admitirlo, es un Frankenstein creado por la doctora Fernández Cristina de Kirchner. O sea, es eso. Y el hecho de reivindicar ese armado político para poder ganar a la reta, ¿no? Con distintos espacios, ¿no? Con distintas partes de cuerpos muertos electoralmente, de repente se creó ese monstruo que después su propio creador rechaza, igual que en la novela de Frankenstein. Con la diferencia de que este es un monstruo en que la creadora se utilizó como parte del armado. Es decir, es un monstruo como de dos cabezas. No puede destruirlo sin destruirse a sí misma. Es complejo. Y la reivindicación de decir, bueno, el peor gobierno nuestro es mejor que un nuevo gobierno de Macri, es una confesión de que estás dispuesto a volver a probar el experimento. Se le haber caído un lagrimón, dijo, hace meses que nadie me dice algo tan lindo. Totalmente. Pero bueno, está esa guerra de sucesión, ¿no? Por un lado está el problema del peronismo que se está armando y que no puede salir de su interna. Está el problema del macrismo también, que no entiende por qué
cayó tanto en las encuestas realmente. O sea, hace un año le daba 35% la suma a Larreta y a Bullrich y ahora le está dando 22% en los sondeos. O sea, es una debacle total en el marco de que hay un crecimiento en los sondeos de la figura de Milei. O sea que son 3/3 móviles y en un escenario de fragmentación, donde además se especula que gane quien gane la interna de Juntos por el Cambio, hay votos que se van a Milei. O sea, no importa si gana Larreta, que sería lo más lógico, ¿no? Porque si gana Larreta, Bullrich, que es una candidata más dura, esos votos pueden ir a la ultraderecha. No, ¿por qué? Porque la votación de Milei, también lo hemos analizado bastante, responde más a una bronca y a un desgaste de los partidos tradicionales. Bueno, en ese escenario, ¿qué pasa si la votación es más fragmentada porque todas las alianzas políticas tienen más candidatos? Así como los votos de Juntos por el Cambio se van a Milei, ¿no puede haber algunos votos que con una campaña disruptiva de defensa de la clase trabajadora puedan ir al frente de izquierda? Ese es uno de los interrogantes. Y además teniendo en cuenta otra cosa, que en las elecciones donde la votación es fragmentada, por lo general se hacen ver y cobran relevancia los extremos políticos. Eso Claro. es lo que pasó, por ejemplo, en Perú. ¿Viste? Claro, terminó en un balotaje entre el fascismo, prácticamente, de la descendiente Fujimori, y Pedro Castillo, que venía de un partido que se hacía llamar marxista-leninista. Exactamente. Después, bueno, ya sabemos que vino Los virajes. los virajes, terminó Sopre, ¿no? Y toda la lucha que hubo también que tiene que ver y está relacionada con la lucha que vemos que tiene la derecha contra incluso las alternativas reformistas en función de someter el país a sus intereses. Bueno, estamos en un escenario, entrando en un escenario electoral. En el escenario electoral es boleta contra boleta. O sea, nosotros también en nuestras elaboraciones hemos criticado mucho al frente de izquierda y a la izquierda en general, la izquierda trotskista. Una de las críticas que tenemos, si bien tenemos un montón de acuerdos y reivindicamos, es ¿Sabes? el Son hecho... críticas que le hacemos desde adentro. Sí, desde adentro, de decir, bueno, Entre nosotros, primos. ¿cómo hacemos para mejorar nuestro alcance, nuestro filo? Es el tema de que partan siempre de la diferenciación en lugar de buscar una alianza en las calles para luchar, ¿no? Exacto. Con respecto a los sectores kirchneristas, a los activistas peronistas en los sindicatos. Es decir, vemos que en el terreno sindical lo hacen más, en el terreno político cuesta un poco más. Pero bueno, en el tema de las elecciones, ya cuando uno va a una elección es voto contra voto, y el voto más cercano que tenemos para comer la izquierda tiene que ver con el voto progresista. Entonces ahí tenés una lucha. El problema es que esa política electoral no puede ser permanente. O sea, la política electoral viene cuando son las elecciones porque vos estás tratando de construir una estrategia política para que la clase trabajadora saque la conclusión de la necesidad de tener su propia organización, su propio partido, separado de los administradores coloniales, como le gusta decir a Grabois, ¿no? Que puso esa categoría en la que engloba tanto a Massa como a Alberto Fernández y a Larreta. Categoría con la que va a compartir boleta ahora. Bueno, esperar y ver, ¿no? Decía Lenin, pero supuestamente todo iría para ese lado, porque aparte Massa ya medio que se acomodó, etc. Bueno, uno de los debates, yendo más al debate social, ¿no? Porque este es un poco las especulaciones electorales, pero bueno, para ver cómo está el panorama político, el albertismo salió esta semana con el debate de la creación del empleo, ¿no? Mostrando los números del empleo y diciendo que bajo el gobierno de Alberto se crearon puestos de trabajo y se crearon como cientos de miles de puestos de trabajo, decía. Sí. No tengo el número ahora, pero eran como 500.000 empleos en el sector privado y 1 millón de empleos informales. Y durante el gobierno de Macri se habían destruido puestos de trabajo. Claro. Entonces surge todo un debate porque el albertismo y los movimientos sociales empiezan a plantear la necesidad de... Acá dicen 1 millón, un palo, dicen. En el gobierno de Alberto Fernández se crearon cerca de 1 millón de puestos de trabajo, dice la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Bien. Larreta le salió a contestar y dijo, sí, está bien, pero lo que creaste fue empleo estatal y tenés que mirar la curva de largo plazo, porque vos tuviste los 2 gobiernos de Cristina y el gobierno de Alberto. Claro. Y Alberto le dice, bueno, pero en el gobierno de Macri se destruyeron y ahora se crearon. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese trabajo es en su mayoría trabajo precario. Está el trabajo que responde a las cooperativas de trabajo de los planes sociales, el monotributo social.
Y está el hecho de que aumentaron los índices de pobreza. O sea, se creó trabajo, pero se aumentaron los índices de pobreza. ¿Cómo puede ser? Bueno, es una cosa muy sui generis de esta crisis. Que una crisis con muchos altos niveles de empleo, pero todos trabajadores pobres, incluso formales pobres. Totalmente. Hay un 17%, si no me equivoco, de trabajadores formales que están bajo la línea de pobreza. Entonces vos tenés una situación completamente inédita. Los economistas hablan de... Sí, ni hablar. Acá ya tenés 2, por ejemplo. Claro. Es el 100% de los trabajadores de este departamento de Unión Estudio. Los economistas hablan de la ley de la oferta y la demanda. Y te dicen, bueno, cuando tenés mucha oferta de un producto, baja su precio, que también es un poco la lógica que intenta establecer Milei. Milei con su lógica liberal, que la puede aplicar desde la venta de niños hasta la venta de órganos, ve también a los trabajadores como un objeto. El problema es que es el único producto del mercado que tiene subjetividad y que puede pujar con las herramientas de la lucha de clases por un aumento de sus condiciones de vida, por un mejoramiento de sus condiciones de vida, con piquetes, con movilización, con lucha. Y que haya más trabajadores implica una mayor fuerza social. ¿El problema cuál es? Que la CGT y los principales sindicatos del país estuvieron completamente paralizados y aliados al gobierno. El problema de que los trabajadores precarizados, que los trabajadores desocupados y que los trabajadores en blanco se reconozcan como una misma cosa y aúnen fuerzas para empezar a luchar, yo creo que es más fundamental del futuro de la Argentina, incluso de quién gane las elecciones. Claro. Exacto. Porque vos tenés el pacto con el FMI, tenés un acuerdo que ninguna fuerza dice romper, vas a tener políticas de ajuste. Y el resultado de esas políticas de ajuste van a ser la resistencia que le puedas oponer desde abajo contra la quita de derechos y las reivindicaciones progresivas que puedas obtener para esos trabajadores precarios. Por ejemplo, una ART para los repartidores de apps. No sé. Blanquear, digamos, gran parte del trabajo en negro que hay en este momento en las provincias del interior y en particular en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un montón de reivindicaciones que también desde los sectores capitalistas quieren usar a los desocupados para nivelar para abajo los derechos laborales, o sea, aplicar una reforma laboral en función de la pelea por esos puestos. La izquierda tiene una clave en la necesidad de tener una política para unar esos sectores, eso ya lo vamos a abordar en el punto del programa, pero me parece que es absolutamente fundamental. Bueno, vos después vas a desarrollarlo. Después vamos a hablar vamos a hablar de la política que tiene la izquierda y vamos a hablar mucho del plenario que se viene el 17 de abril en Plaza de los Dos Congresos. Pero teniendo en cuenta esto, que los capitalistas también lo saben, porque, digamos, los dirigentes capitalistas no son idiotas, digamos, miden las consecuencias y saben que uno de los efectos que puede producir las políticas que tienen que llevar adelante puede ser un gran estallido social, ya están avanzando contra los derechos de organización política, ¿no? Ni hablar del movimiento antipiquetes que está organizando la ultraderecha de Ramiro Marra. También está, por ejemplo, las leyes antiprotesta que están estableciendo en la provincia de Salta. Y sin ir más lejos, hubo compañeros del Polo Obrero que fueron detenidos. Tenemos en Jujuy, ¿no? Incluso los ataques a Milagro Sala. Y hubo el avance de la justicia contra Alejandro Crespo, secretario general del SUNDA. Esa fue otra noticia de la semana que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y además, estuvo hoy el intento de ingresar al local de Nuevo Más por la justicia porteña, con la excusa de una presentación electoral en las últimas elecciones. Exacto. Tenemos muchas diferencias contra el Nuevo Más, en particular una que nosotros estamos en contra de que no se expulsen y ellos a favor, pero independientemente de todo eso, obviamente mandamos toda nuestra solidaridad con el Nuevo Más contra el Ministerio Público Fiscal de la Reta, que intentó ingresar a un partido político. Eso es algo que hace muchos años no se veía, local de un partido político. El mismo Ministerio Fiscal que debería estar investigando, la misma justicia que debe estar investigando los chanchullos que tiene Bullrich, que aparece como una mano negra detrás del atentado y intento de magnicidio a Cristina, de los desvíos de fondos electorales de Bullrich, ¿está bien? Que viene bastante parado eso, a pesar de que hay bastantes evidencias. Y bueno, y la Reta,
que tiene a un ministro que fue parte de lo del lago escondido. Así que dejemos de joder. Si tienen para investigar la justicia, meterse con el nuevo más. Totalmente, pero evidentemente hay algo preventivo ahí que saben que se puede venir por el lado de la lucha de clases. Por eso mismo, bueno, se nos plantea a la izquierda, además de la pelea electoral, la pelea organizativa, poner en pie un programa y aunar fuerzas. Nosotros creemos que es necesario, digamos, tener una alternativa de independencia de clase, utilizar las elecciones para dar una pelea política de cara a los desafíos que se vienen para la clase trabajadora. Y por eso estamos discutiendo participar el 17 de junio en el gran plenario que están convocando las fuerzas del POI y el MST para discutir un programa del Frente de Izquierda y para discutir también cómo superar los límites electorales del Frente. Los límites electoralistas, que deje de ser un frente que solamente a una fuerza para las elecciones y que empiece a plantear los desafíos que se vienen. Así que bueno, cerrando con otra de las frases de Game of Thrones, no se trata de parar la rueda, sino de romper la rueda. Y acá estamos en un nuevo programa